Imagina una casa en lo alto de una colina. Es de noche. A su alrededor, en cuestión de minutos, cientos de hogares acaban de desaparecer bajo la tierra. Un río de lodo y piedra baja por la ladera y se traga calles enteras. Casi 1000 personas mueren esa madrugada. Es una de las peores tragedias en la historia del país. Pero esa casa, la más antigua de todas, la más temida, sigue de pie. El alud pasó justo a su lado y no la tocó. Sus paredes quedaron intactas, sus ventanas enteras, como si la tierra misma no se hubiera atrevido a acercarse. La gente del lugar no lo llamó suerte, lo llamó otra cosa. Y al final de este video, cuando sepas el nombre de esa familia y lo que se dice que hicieron para conseguir su fortuna, vas a entender por qué. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero detrás de sus volcanes, de sus cafetales y de sus ciudades tranquilas, existe un mapa distinto. Un mapa de lugares que alguien construyó, habitó y luego abandonó. A algunos los vació un desastre natural, a otros una fortuna que se derrumbó, y a otros, según cuentan los que viven cerca, algo que jamás debió ser invocado. Hoy no vamos a recorrer una simple lista, vamos a entrar en 4 tipos de silencio, 4 formas distintas en que un lugar puede quedar vacío, y al final de todas ellas, vamos a volver a esa casa en la colina. Quédate hasta el final. Vale la pena. Capítulo 1. Las casas que nadie quiere. Hay un tipo de abandono que no necesita un volcán ni una guerra. Hay casas que simplemente se vacían y que después, por más años que pasen, nadie logra volver a habitar. No porque estén en ruinas, no porque sean peligrosas, sino porque algo en ellas hace que la gente prefiera mantenerse lejos. En este primer capítulo, vamos a entrar en 2 de esos lugares. 1. La casa embrujada de Santa Ana. Empezamos en la ciudad de Santa Ana, en el occidente del país. A una esquina del Colegio Bautista, hay una casa que todos los santanecos conocen, aunque nadie sepa quién la construyó ni cómo se llama oficialmente. Para la gente del lugar, tiene un solo nombre: la Casa Embrujada. Esta casa tuvo varias vidas antes de quedar en silencio. Según cuentan los habitantes más antiguos de la zona, primero fue una escuela. Estuvo llena de niños, de risas, de voces, de movimiento. Después se convirtió en un banco, un lugar de trabajo, de gente entrando y saliendo todos los días. Y luego, de un momento a otro, sin una razón clara que la gente recuerde, quedó en completo abandono. Y fue exactamente entonces, cuando se vació, que empezaron los rumores. Los vecinos cuentan que desde la casa se escuchan ruidos extraños, sonidos que no tienen explicación, pasos en el interior cuando se supone que no hay nadie. La gente que vive cerca lo dice con una naturalidad que asusta más que cualquier grito. En esa casa, algo pasa, y por eso, por más años que transcurran, nadie logra habitarla. Una vecina de la ciudad contaba que fue a un café que está justo enfrente de la casa, y que los meseros le aseguraron, sin dudarlo, que sí, que en esa casa espantan. Que sus padres siempre le dijeron que no se podía vivir ahí, porque estaba embrujada. Lo verdaderamente perturbador de este lugar no es una gran tragedia conocida, no hay un asesinato famoso, ni un incendio que matara a decenas. Es el misterio puro. Nadie sabe exactamente qué ocurrió ahí para que una casa que alguna vez estuvo llena de niños quedara condenada al silencio para siempre. Solo queda la certeza compartida por toda una ciudad, que esa casa no se puede vivir, y que es mejor no acercarse cuando cae la noche. 2. La morgue del antiguo Hospital San Juan de Dios. Nos quedamos en Santa Ana, porque esta ciudad guarda más de un secreto. Dentro del antiguo Hospital San Juan de Dios existe una zona específica que la gente prefiere no mencionar: el área quemada, un sector ennegrecido por el fuego que, durante años, funcionó como la morgue del hospital. Piénsalo por un momento. Una morgue ya es, por sí sola, uno de los lugares más pesados que existen. Es el sitio donde reposaban los cuerpos de los que morían en el hospital, esperando a ser entregados a sus familias. Es un espacio diseñado para la muerte. Pero lo que convierte a este lugar en algo verdaderamente temido no es solo su función, es la historia que se cuenta sobre él. Según la leyenda que circula entre la gente de Santa Ana, en ese lugar una monja se quitó la vida. Una mujer dedicada a la fe y al cuidado de los enfermos, que por razones que nadie conoce con certeza,
decidió terminar con todo justamente ahí, en el lugar más oscuro del hospital. Y desde entonces, dicen los que trabajaron en el edificio y los que han pasado por ahí de noche, el área quemada asusta. Aseguran escuchar sonidos en la oscuridad, sentir presencias donde no hay nadie, percibir algo, una energía, una sensación de ser observados, que no debería seguir ahí. El área quemada, marcada por el fuego y cargada con la memoria de todos los cuerpos que pasaron por esa morgue, se convirtió en uno de los rincones más temidos de toda la ciudad. Un lugar donde la línea entre lo que fue un hospital real y lo que la imaginación construyó después se vuelve casi imposible de distinguir. Capítulo 2. Lo que el volcán y la tierra enterraron. Pero hay un silencio mucho más violento que el de una casa vacía. Es el silencio que llega de golpe, sin advertencia, cuando la tierra misma decide que un lugar deje de existir. En este capítulo, vamos a dos pueblos que fueron borrados del mapa, cada uno de una forma distinta. 3. El pueblo fantasma de Oromontique. En el departamento de Morazán, hacia el oriente del país, hubo alguna vez un pueblo agrícola llamado Oromontique. No era un lugar grande ni famoso, pero era un pueblo vivo. Tenía familias, tenía cultivos, tenía un futuro. La gente trabajaba la tierra, los niños crecían en sus calles, y nadie imaginaba que todo eso podía terminar en cuestión de horas. Pero en la década de 1930 ocurrió lo impensable. Un volcán entró en erupción y cubrió el pueblo entero con ceniza y lava. El cielo se oscureció en pleno día. La tierra ardió. La gente no tuvo tiempo de hacer nada. Muchos de los habitantes murieron en la catástrofe, atrapados por una furia de la naturaleza que nadie pudo prever ni detener. Los pocos que lograron sobrevivir tomaron una decisión definitiva, y se entiende por qué: abandonar el lugar para siempre y no volver jamás. ¿Quién querría reconstruir su vida sobre las cenizas de su propia familia, a la sombra del mismo volcán que se lo quitó todo? Hoy, Oromontique es un desierto inhóspito y fantasmal. Donde antes había un pueblo próspero, ahora solo se escucha el viento moviéndose entre las ruinas. Las pocas paredes que quedaron en pie parecen huesos blanqueados por el sol. No hay calles, no hay vida, no hay sonido humano. Solo el silencio de un lugar que la tierra reclamó de un solo golpe, y que nunca permitió que nadie olvidara lo que pasó. 4. El pueblo sepultado de Guadalupe. A la sombra de otro volcán, en el departamento de San Vicente, ocurrió una historia parecida, pero con una diferencia que la hace, en cierto modo, todavía más inquietante. Aquí el pueblo se llamaba Guadalupe y alguna vez fue un importante centro agrícola, lleno de vida, de comercio, de familias que habían construido todo lo que tenían en esa tierra. En la década de 1950, un terremoto sacudió la zona y dejó devastación a su paso. Las estructuras colapsaron, las casas se agrietaron, el pueblo quedó herido. Pero lo que terminó de vaciar a Guadalupe no fue solo el daño físico del terremoto. Fue algo más difícil de combatir: el miedo, el terror puro de que volviera a pasar. Aterrados ante la posibilidad de futuros desastres, convencidos de que esa tierra estaba maldita o condenada a temblar una y otra vez, muchos de los habitantes tomaron sus cosas y se fueron. No esperaron a que llegara otra tragedia, huyeron de la sola idea de ella. Y así, poco a poco, Guadalupe se fue convirtiendo en lo que hoy la gente conoce como el pueblo fantasma. Sus calles quedaron vacías, sus edificios en ruinas. La vegetación se apoderó de todo, trepando por las paredes, cubriendo los techos, borrando lentamente lo que alguna vez fueron hogares llenos de vida. Caminar hoy por Guadalupe es caminar por un pueblo que el miedo vació, donde cada casa abandonada es un recordatorio silencioso de que, a veces, no es el desastre el que destruye un lugar, es el terror de que el desastre regrese. Capítulo 3. Las leyendas que custodian la oscuridad. Hay lugares que no fueron abandonados por un desastre ni por una crisis. Son lugares que, según la gente, nunca fueron del todo conquistados. Sitios donde todavía habita algo. Y las historias que los rodean no son simples cuentos. Son advertencias que pasan de generación en generación, contadas para que nadie cometa el error de acercarse demasiado. En este capítulo, visitamos 3 de esos guardianes. 5. La Laguna de Alegría y la Sirena City.
En lo alto de un volcán, en el oriente del país, existe una laguna de aguas verdes y azufradas que se formó dentro de un cráter tras una violenta erupción en tiempos precolombinos, cuando los pueblos originarios todavía vivían en la zona. Es un lugar de una belleza extraña, casi de otro mundo, y según la leyenda, también es un lugar mortal. Cuentan los habitantes que en esas aguas vive una sirena llamada Siri. La historia dice que Siri fue alguna vez una joven hermosa, pero que un brujo, despechado y herido en su orgullo, después de que ella lo rechazara, la transformó en este ser como venganza. La condenó a vivir en la laguna para siempre, atrapada entre el agua y la soledad. Pero la maldición no terminó ahí. Según la leyenda, Shiri se alimenta de la vida de los hombres jóvenes que llegan a disfrutar de las frescas aguas de la laguna. Dicen los lugareños que si un hombre entra al agua, será atraído por la belleza de la sirena hacia el fondo, y desaparecerá, y que días después su cuerpo aparece flotando en la superficie. Uno de los vigilantes de la laguna lo confirmaba sin rodeos. Cuentan que los hombres se meten al agua y no salen, hasta que aparecen muertos días después. Hay quienes explican estas muertes de forma racional. La laguna tiene una fuerte concentración de azufre por su origen volcánico, y en algunas partes hay formaciones rocosas y fumarolas que pueden ser peligrosas. Pero para la gente de la zona, la explicación es otra. Para ellos, es Xiri, la joven convertida en monstruo por la venganza de un brujo, que sigue esperando en el fondo de la laguna a su próxima víctima. 6. El túnel de los mineros y el becerro de oro. En el municipio de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, existe una cueva que fue excavada hace siglos, en la época de la conquista española. La construyeron los pueblos indígenas de la zona con un propósito muy concreto y muy humano: esconder sus pertenencias y sus tesoros, para evitar que los hombres que llegaban de afuera se los robaran. Pero con el paso del tiempo, ese túnel dejó de ser solamente un escondite. Se convirtió en una de las leyendas más persistentes de toda la región. Los habitantes de Sensuntepeque cuentan que todas las noches, desde el parque que está justo en el centro del municipio, sale algo del túnel de los mineros. No es una persona, no es un animal cualquiera. Según la leyenda, es un becerro de oro que camina por las calles del pueblo en plena oscuridad, recorriendo las calles silenciosas, y que regresa al interior del túnel justo antes de que amanezca, antes de que el primer rayo de sol lo pueda alcanzar. Hay quienes dicen que dentro del túnel todavía hay tesoros enterrados, riquezas de siglos atrás, custodiadas por fuerzas que no son de este mundo, y que quienes han intentado entrar buscando esas riquezas terminan saliendo con las manos vacías, derrotados por el miedo o por una sensación que no pueden explicar. Y algunos, según las historias más oscuras, no salen del todo, porque hay tesoros que no fueron hechos para ser encontrados, y guardianes que no fueron hechos para ser vistos por ojos humanos. 7. La Poza El Susto y el Cerro El Brujo. Y cerramos este capítulo en el occidente del país, cerca de la ciudad de Metapán, en un lugar cuyo nombre ya es, por sí mismo, una advertencia. La Poza El Susto, ubicada en el Cerro El Brujo. Tanto el nombre de la poza como el del cerro vienen de las historias que han aterrado a la gente de la zona por generaciones. Según la leyenda, en el camino que sube hacia el cerro aparecen mujeres vestidas de blanco. No son mujeres comunes. Aparecen de repente, en medio del bosque, sin que nadie las vea llegar, y se paran en el camino para obstruir el paso de quienes se atreven a transitar por ahí de noche. Las describen como figuras silenciosas, inmóviles, esperando, y cuando uno se acerca a ellas, según cuentan, simplemente desaparecen. El Cerro El Brujo, como su propio nombre indica, está rodeado de una fama oscura. Es un lugar asociado con la brujería, con apariciones, con cosas que la gente del lugar prefiere no explicar en voz alta. Y la poza, escondida entre la abundante vegetación de la montaña, con su agua fría y su silencio espeso, es el escenario perfecto para todas esas historias. Muchos turistas hoy recorren la zona durante el día, disfrutando del clima fresco, de la naturaleza, de los antiguos hornos de cal que todavía se conservan en el camino, pero los lugareños lo dicen con total claridad. Una cosa es visitar la Poza El Susto cuando hay sol y hay gente alrededor. Otra muy distinta es estar ahí cuando empieza a caer la noche,
cuando el bosque se queda en silencio y las mujeres de blanco salen a buscar a quién detener en el camino. Capítulo 4. El precio de una fortuna. Y así llegamos al último silencio, el más perturbador de todos, porque este no lo causó la naturaleza, ni una leyenda antigua de sirenas y brujos. Este, según cuentan, lo causó un trato, un acuerdo, una decisión humana de la que, dicen, ya no hubo retorno. 8. Concepción de Ataco y los cafetales olvidados. Para entender la última historia, primero hay que entender de dónde venía el dinero en El Salvador. En el siglo XIX, este pequeño país vivió una era dorada gracias a un solo producto, el café. El grano salvadoreño se volvió famoso, se exportaba al mundo entero, y un puñado de familias acumuló fortunas tan grandes que llegaron a controlar la luz, el agua, las tierras y el destino del país entero. Pueblos enteros florecieron alrededor del café. Concepción de Ataco, en el departamento de Aguachapán, fue uno de ellos. En el siglo XIX, este pueblo prosperó gracias a la industria cafetalera. Sus calles estaban llenas de vida, su arquitectura colonial era impresionante, y todo parecía indicar que esa prosperidad duraría para siempre. Pero el café, como toda fortuna construida sobre una sola cosa, era frágil. A principios del siglo XX, una plaga atacó los cultivos y destruyó las cosechas. La enfermedad arrasó con los cafetales que habían sostenido a comunidades enteras. Y cuando el café murió, la gente no tuvo más opción que irse, buscando en otra parte la vida que esa tierra ya no podía darles. Lo que quedó por toda la región occidental fue un paisaje sombrío de fantasmas. Casas vacías, cafetales abandonados, donde antes crecían hileras infinitas de granos. Y, sobre todo, las grandes haciendas cafetaleras. Casonas elegantes, beneficios enteros donde se procesaba el café, estructuras que alguna vez fueron símbolos de riqueza, tragadas una a una por el silencio, cuando el imperio del café se derrumbó. Los habitantes de estas regiones dicen que en esas haciendas abandonadas, en las noches frías de la montaña, todavía se escuchan sonidos. Pasos sobre la madera vieja, voces que parecen venir de los cafetales muertos, como si los que construyeron toda esa riqueza nunca se hubieran ido del todo. Pero de todas las familias cafetaleras de El Salvador, ninguna dejó una historia como la que vamos a contar ahora. 9. La Mansión Girola, la Casa de las Águilas. En la ciudad de Santa Tecla se levanta una mansión imponente, construida a finales del siglo XIX al estilo de los grandes palacios parisinos. En su fachada había dos enormes águilas de piedra que parecían vigilar la ciudad entera desde lo alto. Por eso la llamaron la Casa de las Águilas. Era el hogar de la familia Girola, una de las familias cafetaleras que controlaban la riqueza y el poder de todo El Salvador. Pero la fortuna de los Girola era tan inmensa, tan imposible de explicar, que la gente empezó a hacerse preguntas. ¿Cómo había llegado el patriarca, un hombre que según contaban apareció prácticamente de la nada, a poseer casi todo Santa Tecla? La luz, el agua, las tierras, los bosques, todo era suyo, y nadie entendía cómo. Y entonces nació una leyenda, que todavía hoy hiela la sangre. Se decía que los Girola tenían un pacto con el diablo, que el patriarca, convencido por su esposa, una mujer de origen caribeño a quien atribuían artes ocultas, había vendido algo a cambio de su fortuna, y que el precio era terrible. Según la leyenda, cada generación debía entregar un niño al demonio, porque si no lo hacían, sus negocios se vendrían abajo. Se hablaba de una joven empleada que un día desapareció sin dejar rastro, y en voz baja, la gente empezó a hablar de sacrificios dentro de esa casa. Los trabajadores juraban que de noche las luces se encendían solas, que se escuchaban cánticos, y que algunos miembros de la familia parecían no envejecer nunca. Pero la prueba final llegó el 13 de enero del año 2001. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió El Salvador. En la colonia Las Colinas, justo donde se levantaba la mansión, una luz de tierra bajó de la ladera y sepultó cientos de casas, matando a casi 1000 personas en minutos. Y en medio de toda esa destrucción, mientras hogares enteros desaparecían bajo la tierra, la mansión Girola quedó intacta. El alud pasó justo a su lado y no la tocó. Para la gente de Santa Tecla, eso no fue suerte,
Fue la confirmación de que esa casa estaba protegida por algo que no era de este mundo. Durante años, la mansión permaneció abandonada, y aquí está el detalle que lo dice todo. Nadie la quería comprar. Los pocos que entraron de noche aseguran haber visto sombras, sentido energías pesadas, escuchado cadenas arrastrándose por el suelo. Los historiadores, eso sí, tienen una explicación más sencilla. La caída de los Girola no tuvo nada de sobrenatural, fue el desplome del precio del café y la crisis de 1929 lo que acabó con su fortuna. Pero en Santa Tecla, la leyenda es más fuerte que cualquier dato. Y mientras esas águilas de piedra sigan vigilando la ciudad desde la colina, la gente seguirá contando que ahí, en la Casa de las Águilas, alguien hizo un trato del que jamás se pudo regresar. Esa es la casa que viste al principio de este video. La que quedó de pie cuando todo lo demás se derrumbó a su alrededor. Ahora ya sabes por qué. El Salvador está lleno de estos lugares. Casas que nadie quiere habitar. Pueblos que el volcán y el terremoto enterraron. Leyendas que custodian la oscuridad en lagunas, cuevas y montañas. Y fortunas que, según se dice, se pagaron con un precio que nadie quiere imaginar. Todos estos lugares tienen algo en común. Alguna vez estuvieron llenos de vida, y hoy solo guardan silencio. Si este recorrido te puso la piel de gallina, dale me gusta. No cuesta nada, y nos ayuda mucho a seguir descubriendo estos lugares olvidados por el tiempo. Y si eres nuevo en el canal, este es el momento perfecto para suscribirte, porque cada semana entramos a un nuevo rincón del mundo que la gente prefirió dejar atrás. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias reales de lugares abandonados, porque estas historias merecen ser contadas, y tú nos ayudas a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo.